Constitución de los Estados Unidos mexicanos señala a la población en los siguientes artículos del 30 al 38. Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. ¿Son mexicanos por nacimiento? Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. Los que nazcan en el extranjero, hijos de mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. Y los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sea de guerra o mercantes. ¿Son mexicanos por naturalización? Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones la carta de naturalización. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al afecto señale la ley. Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas y privadas para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar en los términos que establezca la ley. Asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y militar de los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos del ciudadano, diestros en el manejo de armas y conocedores de la disciplina militar. Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia del territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior, y contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Artículo 32. La ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esta calidad y no adquieran otra nacionalidad. Se reserva también será aplicable a los cargos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión. En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el ejército, ni en las fuerzas de la policía o seguridad pública. Para pertenecer al activo del ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea en otro momento o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento. Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y de alguna manera general para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesaria para desempeñar los cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo. Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano. Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo así como el lugar y el tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país.
Capítulo 4 de los ciudadanos mexicanos. Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Según el artículo 35, son derechos del ciudadano votar en las elecciones populares, poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley, el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determina la legislación. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y sus instituciones, en los términos que prescriban las leyes. Ejercer en toda clase de negocio el derecho de petición. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señale esta Constitución y la ley del Congreso. El Instituto Federal Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley, además de poder votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente. En primera, serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de el Presidente de la República, el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, o los ciudadanos en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que éste determine la ley. Con respecto a la hipótesis prevista, con respecto a los ciudadanos, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de la Cámara del Congreso de la Unión. Segunda, cuando la participación total corresponda al menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes ejecutivo y legislativo federales y para las autoridades competentes. En tercera, no podrán ser objeto de la consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución, los principios consagrados en el artículo 40 de la misma, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. Cuarto, el Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma directa la verificación del requisito establecido en el apartado primero correspondiente a los ciudadanos, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de los resultados. Quinta, la consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal. Sexta, las resoluciones del Instituto Electoral Federal electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción sexta del artículo 41, así como de la fracción tercera del artículo 99 de esta Constitución. Y séptima, las leyes establecidas lo conducen para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción. Artículo 37. Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos: por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero, además por residir durante 5 años continuos en el extranjero. La ciudadanía mexicana se pierde por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, por presentar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero, sin permiso del Congreso Federal o de su comisión permanente, por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso Federal o de su comisión permanente,
por admitir del gobierno de otros países títulos o funciones sin previa licencia del Congreso Federal, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios, ya que estos pueden aceptarse libremente, por ayudar en contra de la nación a un extranjero o a un gobierno extranjero en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional. Artículo 38. Los derechos de los ciudadanos se suspenden por falta de cumplimiento sin causa justificada de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señale la ley. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal a contar desde la fecha de auto de formal prisión, durante la extinción de una pena corporal, por vagancia o ebriedad, por estar prófugo de la justicia, por sentencia ejecutoria que imponga como pena esta suspensión. La ley fijará a los casos en que se pierden y a los demás en que se suspenden los derechos del ciudadano y la manera de hacer la rehabilitación.